Hola, gracias a todos los que visteis el primer vídeo de esta serie especial de 3 vídeos que he preparado sobre cómo escuchar la voz de Dios. Gracias también a todos los que dejasteis un comentario en el vídeo anterior. Fue realmente una fuente de ánimo para mí ver cómo os bendijo y el interés tan grande que hay sobre este tema tan importante. Aprender a escuchar la voz de Dios, sin duda, cambiará tu vida radicalmente. A lo largo de estos años, de hecho, he podido comprobar que hay una diferencia muy grande a nivel de madurez entre aquellos cristianos que escuchan la voz de Dios de manera habitual y los que no. Escuchar a Dios nos permite madurar de una forma mucho más rápida. Piensa, por ejemplo, en los discípulos. En solo 3 años fueron capaces de alcanzar una madurez que a nosotros nos puede llevar fácilmente más de 10 o 15 años a alcanzar. Y eso fue debido a que estaban con Jesús y le escuchaban hablar. Jesús no está físicamente entre nosotros ahora, pero su Espíritu Santo vive en nosotros y Él tiene la misión de hablarnos, de guiarnos a toda la verdad. Cuando Dios habla a nuestro corazón, las situaciones cambian. Cuando Jesús le dijo a Pedro que saliese de la barca, una sola palabra produjo en su corazón la fe necesaria como para que Pedro fuese capaz de hacer lo impensable, salir de la barca y caminar sobre las aguas. Una sola palabra que él escuchó de Dios cambió todo. De hecho, todas las victorias de los personajes de la Biblia empezaron siempre por una palabra de Dios, algo que recibieron de la parte de Dios. Dios tiene palabras específicas para ti, y cuando las escuchas, eso produce fe en ti para dar los pasos que tienes que dar y conseguir las victorias que Él ya tiene preparadas para ti. Como te comenté en el vídeo anterior, hoy quiero compartir contigo 4 claves que te ayudarán a dar los primeros pasos a la hora de aprender a escuchar la voz de Dios. La primera clave consiste en calmar nuestra alma para poder escuchar a Dios. Déjame que te ponga un ejemplo. Si estás en una habitación tratando de hablar con alguien y la televisión está puesta a todo volumen, es imposible hablar. Tienes primero que bajar el volumen de la tele hasta que haya un ambiente que sea cómodo para que así puedas tener una conversación con la otra persona. Nuestra alma a veces está en un sin parar de actividades, de ideas, de compromisos, de cosas por hacer, los niños, la casa. Y lo primero que tenemos que hacer para escuchar a Dios es calmar todo eso. Tenemos que bajar el volumen de esas cosas y empezar a centrarnos en solo querer escuchar a Dios. La idea, por tanto, es calmar nuestro espíritu y empezar a pensar en las cosas que vienen de Dios. Puede ser muy práctico que estés en un sitio cómodo, a ser posible que puedas relajarte y que pongas música de fondo instrumental. Todo eso ayudará para que tu ser interior se calme. Es en ese ambiente en el que puedes empezar a centrarte bien en Dios. Esa es precisamente la segunda clave, centrarte en Jesús. Dejar que el Espíritu Santo llene tu alma y que fluya en ti. Es un fluir. Mucha gente comete el error de pensar que para escuchar a Dios tienen que hacer el vacío dentro de ellos, no pensar en nada, dejar la mente en blanco, porque piensan que haciendo así van a poder escuchar algún tipo de voz externa a ellos, como si Dios les hablase de una forma externa. Entonces, claro, hacen el vacío, es como silencio total, no pienso en nada, pero es un error. No tienes que vaciar tu mente, ni tienes que hacer ninguna cosa extraña. Dios actúa de una manera diferente. Es de hecho todo lo contrario. Él fluye desde nuestro interior cuando enfocamos nuestra mirada en Él. Jesús dice de hecho, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Hay ríos de aguas vivas en tu interior y solo tienes que conectarte con ellos mientras que centras tu mirada en Jesús. Por tanto, la segunda clave es centrarse en Jesús. ¿Y cómo puedes centrarte en Jesús? Hay varias formas, pero, por ejemplo, puedes empezar sencillamente pensando en Jesús. Puedes, por ejemplo, imaginar que estás en el cielo, en un lugar precioso en el cielo, y que estás junto con Jesús. Los dos, por ejemplo, estáis caminando,
Y entonces ahí, o incluso sin ni siquiera imaginarte eso, sencillamente el hecho de, pues, darle gracias, empezar a darle gracias, abrirle tu corazón, decirle cuánto le amas, cuán importante Él es para ti. Cuanto más abres tu corazón, cuanto más le expresas lo que necesitas, lo que anhelas de estar con Él, ahí es en esa situación en la que puedes realmente empezar a conectarte con Él y empezar a escuchar su voz. Puedes incluso hacerle una pregunta concreta, como por ejemplo, Señor, ¿cómo me ves? ¿Qué piensas acerca de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hay en tu corazón? Cualquiera de estas preguntas puede ser un pequeño detonante para que el Señor te conteste a través de, pues, diferentes formas. Lo más importante aquí, y lo que me gustaría transmitirte, es que no hay una rutina establecida. No hay una serie de pasos concretos que debas seguir uno tras otro, sino que es un fluir. Algo que fluye desde lo más profundo de tu corazón hasta lo más profundo del corazón de Dios. Dios no quiere cosas forzadas. Tienes libertad para empezar haciéndole una pregunta si quieres, o empezar dándole gracias, o empezar imaginándote que estás en el cielo, o empezar incluso pues orando. Lo más importante es que ese tiempo que vas a tener lo puedas enfocar en Jesús, que Él sea el centro, que hables con Él, que le abras tu corazón, que estés en reposo y que estés en su paz. Es en ese momento en el que Dios puede conectarse contigo y hablarte de maneras diferentes. Y es por eso que es muy, muy importante que estés atento. Y esa es precisamente la tercera clave: estar atento. Y me paro aquí para recordar un poquito lo que hemos visto ya. La primera clave, si lo recuerdas, es calmar tu ser interior. La segunda clave es mirar a Jesús, estar atento a Él en el sentido de centrar tu atención en Él y estar con esos pensamientos buscándole, abriendo tu corazón. La tercera clave es estar atento. En medio de ese fluir, está atento a cualquier cosa que venga a tu mente, a cualquier cosa que puedas sentir. Es curioso, pero la forma en la que Dios habla es poniendo pensamientos en nosotros, imágenes, palabras, recuerdos, imágenes incluso de lugares o incluso imágenes en movimiento como si fuese la escena de una película. Nuestro amigo David, del cual te hablé en el vídeo pasado, el pastor David, cuenta el testimonio de una chica llamada Michelle, que fue pues a uno de los cursos que David impartía en Suiza. Ella le contó que en un tiempo de oración le preguntó al Señor, Señor, ¿cómo me ves? En ese momento, al instante, le vino una imagen en su mente, no es que viese pues una pantalla ni nada por el estilo, sino en su mente le vino una imagen, un pensamiento como de esos que a veces todos tenemos cuando estamos en la calle y pensamos en cosas. Pues justo en ese momento, después de preguntar al Señor, Señor, ¿cómo me ves?, le vino la imagen como de una niña pequeña que estaba sola, llorando, sentada en unas escaleras. De repente, una mano, como si fuese en primer plano, ¿sabes? Una mano así, en la cual no se veía la persona, sino solo la mano, se posaba sobre la cabeza de la niña y con mucha ternura le decía, no llores más, no estás sola, yo estoy contigo y te amo. Esa es la escena que le vino a la mente a esta chica de una manera instantánea. Y es ahí cuando empezó a pensar en ello, pudo entender que muchos detalles de esa visión, como el hecho de que estuviese sentada en las escaleras o estuviese llorando, o que incluso de que pusiese su mano en la cabeza, eran detalles sobre su propia vida, cosas que Dios le estaba diciendo y que le estaba animando a través de ello. Dios muchas veces nos susurra al oído. Los pensamientos que nos pone o las imágenes a veces son muy sutiles y tenemos que estar muy atentos para no pasar de largo de ellas. Una pregunta muy típica siempre que se habla acerca de esto es ¿cómo puedo saber si los pensamientos que estoy teniendo son míos o es Dios quien me los está dando? Lo que te puedo decir es que los pensamientos de Dios generalmente suelen ser espontáneos, dulces, llenos de ánimo, reconfortantes y además están en concordancia con lo que dice la Biblia, llenos de amor, porque Dios es amor. No son fruto del razonamiento, sino que son ideas, pensamientos, recuerdos, palabras, imágenes, escenas, a veces muy sutiles como te decía antes, pero que aparecen de manera espontánea.
y siempre, además, tienen un buen fruto. No te producirán miedo, ni acusación, ni condenación, porque esa no es la naturaleza de Dios. Hay mucha gente, de hecho, que tiene en el fondo miedo de que Dios les hable, porque tienen miedo de que les vaya a acusar o les vaya a hablar duramente o les vaya a mostrar algo que no quieren ver. Y lo que te puedo decir es que Dios no te va a acusar ni a condenar ni va a ir contra ti. Al contrario, todo lo que haga será para darte vida. E incluso si en algún momento te muestra algo que tienes que corregir, será en amor y será para tu bien. Por tanto, si estás en calma en ese fluir de Dios, con tu atención puesta en Él, y le has pedido que te hable, y de repente te viene un pensamiento espontáneo, es muy probable que sea Dios quien te esté realmente hablando en ese momento. Es importante tener también, en medio de nuestro fluir, pequeños momentos de silencio, en los que solo estemos atentos a lo que Dios nos quiere dar, incluso con los ojos cerrados, en silencio y atentos. De igual manera, que hemos dicho antes, tenemos libertad para combinar esos pequeños momentos de silencio con el resto de elementos, como ya hemos dicho antes, pero es cierto que esos momentos de silencio, en combinación con una música preciosa de fondo, es una oportunidad realmente muy buena para escuchar y recibir cosas de parte de Dios. La cuarta clave y última es muy importante y tiene que ver con escribir todo aquello que recibes de la parte de Dios. ¿Y por qué es tan importante escribirlo?, te preguntarás. Por varios motivos. Primero, porque te ayuda a no olvidar lo que acabas de recibir. Escribirlo te ayudará a recordar en el futuro las diferentes cosas que Dios te ha ido dando y así podrás tener un registro de todo. Además, muchas veces, palabras o pensamientos que ahora mismo no parecen muy significativos para nosotros, en unos cuantos meses pueden ser clave. Y el hecho de tenerlos escritos nos ayudará para poder recordarlos. Segundo, porque al hacerlo, describes lo que has experimentado con detalle, y eso te podrá ayudar a la hora de recordar pequeñas cosas que quizás de otra manera hubieses olvidado pronto y que pueden tener mucho significado. Tercero, porque al escribirlo se vuelve más real y te ayuda a tomar ese pensamiento, esas palabras o esa imagen que has recibido más en serio. Es un paso de fe. Pasa de ser algo abstracto a ser algo escrito. Aplicas fe en el hecho mismo de escribirlo y eso, sin duda, siempre dará buen fruto. Y cuarto, porque al escribirlo puedes analizarlo en profundidad y pedirle al Señor que te muestre qué quiere decirte con eso que te ha dado. Es mucho mejor que estés atento a ese pensamiento, a esa imagen, a esa escena que te viene a la mente mientras dura y que luego, cuando ya ha terminado, en ese momento lo escribas para no estar interrumpiendo así el fluir que Dios te está dando. Además, ese último paso en el que puedes analizarlo en profundidad te permitirá también contrastarlo con las Escrituras y ver hasta qué punto realmente es algo que es según el corazón de Dios y qué es lo que el Señor te quiere decir a través de esto. Por tanto, las 4 claves que hemos visto son: calmar tu alma para que puedas escuchar a Dios, poner tus ojos en Jesús y fluir en ese tiempo de oración, estar atento a los pensamientos, imágenes y a todas las cosas que surjan espontáneamente en tu mente y escribir todo en un diario de oración. Déjame orar por ti. Señor, quiero pedirte por mi querido amigo para que pueda experimentar tu cercanía ahora. ¿Cuán cerca te encuentras de él? Te pido que cada día podamos crecer en escuchar tu voz en cada situación y que estemos más y más cerca de ti en cada momento, Señor. Guíanos en todo. Te pido que los oídos espirituales de mi amigo sean totalmente abiertos, de mis amigos, de mis amigas que están viendo este vídeo, que sean totalmente abiertos y que puedan usar estas claves para tener un acercamiento a ti, para escuchar tu corazón, hablándoles a su corazón. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Deseo de todo corazón que este vídeo haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerda que en un par de días, y voy a intentar que sea realmente un par de días, voy a mandarte el tercer vídeo de esta serie especial sobre cómo escuchar la voz de Dios.
En él pondré más ejemplos acerca de lo que hemos hablado hoy y hablaremos sobre cómo entender mejor el significado de los mensajes que a veces Dios nos da y que en ocasiones pues nos cuesta un poco interpretar. No dudes dejar un comentario en este vídeo o incluso un pequeño testimonio si has puesto en práctica ya estas técnicas que te he hablado hoy sobre cómo escuchar la voz de Dios. Que tengas un día extraordinario y por favor, no lo olvides nunca, eres un milagro.